Imagina estar en un lugar donde los gritos de dolor aún resuenan en las paredes, donde las sombras parecen tener vida propia y los espíritus de los que nunca encontraron paz todavía deambulan. Bienvenidos a Secretos del Universo. Hoy exploraremos los hospitales y sanatorios abandonados más terroríficos del mundo. Comenzamos. Los hospitales y sanatorios han sido testigos de incontables vidas que llegaron a su fin. Cada habitación, cada pasillo, está impregnado de un pasado marcado por el dolor, la desesperación y, en muchos casos, la muerte. Pero ¿qué sucede cuando un lugar que ha sido testigo de tanto sufrimiento es abandonado a su suerte? Hoy, nos adentramos en uno de estos lugares, donde el pasado nunca ha dejado de acechar. Hospital Estatal de Waverly Hills. En lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, se alza un edificio imponente, el Hospital Estatal de Waverly Hills. Construido en 1910, este hospital fue destinado a tratar a pacientes con tuberculosis, una enfermedad que, en aquella época, no tenía cura y aterrorizaba a la población. A medida que la epidemia de tuberculosis se extendía, el hospital pronto se vio desbordado. Las camas se llenaban rápidamente y los pacientes llegaban por cientos, con la esperanza de encontrar alivio. Pero para muchos, Waverly Hills se convertiría en su última morada. Se estima que más de 60.000 personas murieron dentro de estas paredes, víctimas de una enfermedad que les robaba el aliento y la esperanza. La desesperación era palpable, y los métodos utilizados para tratar la enfermedad eran tan brutales como ineficaces. Las historias de tratamientos extremos, como la neumotórax, donde los pulmones eran colapsados para descansar, o las toracoplastias, cirugías donde se removían costillas para permitir que los pulmones tuvieran más espacio para expandirse, son solo algunas de las prácticas que convierten a Waverly Hills en un lugar lleno de angustia. Pero no fue solo la enfermedad la que dejó su marca aquí. Los rumores de experimentos médicos inhumanos, realizados en los confines más oscuros del hospital, aún persisten. Pacientes que entraron a quirófanos de los cuales nunca salieron, al menos, no con vida. Y luego está el infame túnel de la muerte, un pasadizo subterráneo diseñado para transportar los cuerpos de los fallecidos fuera del hospital, lejos de la vista de los vivos. El Hospital Estatal de Waverly Hills es solo uno de los muchos hospitales y sanatorios donde la línea entre la vida y la muerte se desdibujó y donde el pasado se niega a descansar en paz. Pero, ¿acaso este lugar dejó de ser un hospital? Algunos creen que no, que los gritos de aquellos que murieron aquí aún resuenan en sus pasillos. Leyendas y fenómenos paranormales. La historia de estos lugares no termina con el último paciente que exhaló su último aliento. Al contrario, muchos creen que el verdadero horror comienza cuando los vivos abandonan el lugar, dejando atrás solo a los muertos. Vamos a adentrarnos en las historias que han helado la sangre de aquellos que se han atrevido a entrar. Las sombras en Waverly Hills. En Waverly Hills, las leyendas sobre lo paranormal son tan abundantes como aterradoras. Una de las más persistentes es la de las sombras. Testigos afirman haber visto figuras oscuras, siluetas que se mueven rápidamente por los pasillos, deslizándose entre las sombras, como si estuvieran evitando ser vistas, o tal vez, buscando su próxima víctima. Algunos investigadores paranormales han relatado cómo, mientras caminaban por los largos pasillos del hospital, sintieron una presencia fría detrás de ellos. Al voltear, vieron una figura oscura, sin rostro, que los observaba desde la distancia, solo para desaparecer en un parpadeo. ¿Son estas sombras los espíritus de aquellos que murieron en agonía, o algo mucho más siniestro? La habitación 502. Pero si hay un lugar en Waverly Hills que ha ganado notoriedad, es la habitación 502. Se dice que en esta habitación ocurrieron dos tragedias que marcaron su destino para siempre. La primera tragedia tuvo lugar en la década de 1920, cuando una enfermera fue encontrada colgada del techo, aparentemente después de quitarse la vida. El motivo detrás de su suicidio nunca fue del todo claro, aunque algunos sugieren que quedó embarazada de un médico del hospital y, al no ver salida, decidió terminar con su vida. Unos años más tarde, otra enfermera se lanzó desde la ventana de la misma habitación, cayendo al vacío. Desde entonces, la habitación 502 hectáreas ha sido escenario de innumerables avistamientos y fenómenos inexplicables. Muchos afirman haber visto la figura de una mujer vestida de blanco, vagando por el pasillo cercano, o incluso sentir la presencia de alguien observándolos desde la ventana. Un visitante contó cómo, al acercarse a la puerta de la habitación, sintió una presión en su pecho y escuchó un susurro en su oído que decía, «No entres». Ignorando la advertencia, empujó la puerta,
solo para ser recibido por un frío gélido que lo paralizó en el acto. Afirma que vio una sombra moverse rápidamente hacia él y en ese momento salió corriendo, jurando nunca volver. Y luego está el túnel de la muerte, el pasadizo subterráneo que se utilizaba para trasladar los cuerpos de los fallecidos. Este lugar, cargado con la energía de miles de almas perdidas, es otro epicentro de actividad paranormal. Se dice que, al caminar por este túnel, se pueden escuchar los pasos de aquellos que nunca encontraron la paz. Susurros incomprensibles, gemidos de dolor y en ocasiones, incluso el sonido de una camilla chirriando sobre las losas del suelo. Los pocos que se han atrevido a descender hasta el fondo del túnel relatan haber sentido como si alguien los estuviera siguiendo, o peor aún, como si algo invisible los estuviera arrastrando hacia la oscuridad. Algunos aseguran que, al salir, sus cámaras se apagaron misteriosamente o que las baterías, completamente cargadas, se drenaron en cuestión de segundos. Los fenómenos paranormales en Waverly Hills son solo una parte de las muchas historias que rodean a los hospitales y sanatorios abandonados en todo el mundo. Lugares donde el pasado no ha sido olvidado, donde las almas de los que sufrieron aún buscan descanso, o quizás, venganza. ¿Te atreverías a caminar por estos pasillos en medio de la noche, sabiendo que podrías no estar solo? Testimonios reales. A lo largo de los años, muchas personas se han aventurado a explorar los pasillos oscuros y abandonados de estos hospitales y sanatorios. Algunos lo hicieron en busca de aventuras, otros con la esperanza de captar fenómenos paranormales. Pero todos ellos salieron de allí con historias que helarían la sangre de cualquiera. La voz en el sanatorio de Penhurst. El sanatorio de Penhurst, un lugar marcado por el sufrimiento de los pacientes que fueron internados allí, también es conocido por ser un epicentro de actividad paranormal. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un explorador urbano que decidió pasar una noche en el lugar, armado solo con su linterna y una grabadora de sonido. A medida que avanzaba por los pasillos vacíos, sintió que algo lo seguía. A cada paso, el silencio parecía hacerse más pesado, hasta que, de repente, la grabadora que llevaba en su mano comenzó a captar una voz. La voz era débil, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para entender las palabras: «Ayúdame, no puedo salir». El explorador, temblando de miedo, se giró rápidamente, enfocando su linterna hacia el origen del sonido, pero no había nadie. La voz, sin embargo, continuaba, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidió salir de allí inmediatamente, pero al revisar la grabación más tarde, descubrió algo aún más aterrador. Además del susurro, la grabadora había captado lo que parecía ser el sonido de cadenas arrastrándose y un débil lamento, como si alguien estuviera sufriendo. El explorador nunca volvió a pisar Penhurst, y desde entonces, asegura que ese lugar está maldito. Aparición en el Hospital de Belleville-Heilstatten. El Hospital de Belleville-Heilstatten, en Alemania, es otro lugar cargado de historia y actividad paranormal. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, fue utilizado como hospital militar y más tarde, como sanatorio para enfermos de tuberculosis. Pero su fama se debe no solo a su historia bélica, sino también a los encuentros sobrenaturales que muchos aseguran haber vivido allí. Un fotógrafo, interesado en capturar la decadente belleza del lugar, decidió visitarlo al amanecer. Mientras tomaba fotos en uno de los pasillos principales, notó algo extraño en el visor de su cámara, una figura al final del corredor. Pensando que se trataba de otro explorador, bajó la cámara, pero al hacerlo, la figura había desaparecido. Intrigado, el fotógrafo revisó la foto que acababa de tomar. Allí, en el centro de la imagen, se veía claramente una silueta borrosa, como la de una enfermera con un uniforme antiguo, observándolo desde la distancia. Presa del pánico, decidió marcharse, convencido de que había sido testigo de algo sobrenatural. Encuentro en el Hospital Estatal de Waverly Hills. Una noche, un grupo de investigadores paranormales decidió pasar la noche en el Hospital Estatal de Waverly Hills. Equipados con cámaras, grabadoras de sonido y detectores de actividad paranormal, se adentraron en el hospital, sin saber que pronto vivirían una experiencia que los marcaría para siempre. Alrededor de la medianoche, mientras exploraban el segundo piso, uno de los investigadores, que se había quedado un poco rezagado del grupo, comenzó a sentir un frío intenso que lo envolvía. De repente, escuchó lo que parecía ser un susurro que provenía de la habitación 502. El investigador, sintiendo un impulso inexplicable, decidió acercarse a la habitación. Al llegar a la puerta, sintió una presión en el pecho,
como si alguien invisible estuviera empujándolo hacia atrás. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una sombra oscura y difusa emergió de la habitación, moviéndose rápidamente hacia él. El hombre, paralizado por el miedo, se quedó inmóvil hasta que la sombra estuvo a solo unos centímetros de su rostro. Fue entonces cuando sintió una mano fría en su hombro, lo que lo hizo reaccionar y salir corriendo, gritando por sus compañeros. Esa noche, él y el resto del equipo abandonaron el hospital, prometiendo nunca volver. Estos testimonios son solo una pequeña muestra de lo que ocurre en los oscuros rincones de los hospitales y sanatorios abandonados. Los relatos de aquellos que se han aventurado a entrar son tan variados como aterradores, y nos recuerdan que, en estos lugares, el pasado siempre está presente, esperando ser descubierto por los valientes o los insensatos. A medida que nos alejamos de los pasillos oscuros y desolados de estos hospitales y sanatorios abandonados, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué es lo que realmente ocurre en estos lugares? ¿Son solo ecos del pasado, meras ilusiones creadas por nuestras mentes, o realmente algo mucho más oscuro e inexplicable acecha en las sombras? Las historias de aquellos que se han atrevido a entrar nos dejan con una sensación escalofriante, una certeza de que hay cosas que nunca podrán ser explicadas. Tal vez estos lugares no estén realmente abandonados, tal vez sus antiguos habitantes nunca se fueron. La próxima vez que pases cerca de un hospital o sanatorio abandonado, recuerda estas historias y pregúntate si realmente estás solo. ¿Te atreverías a entrar y descubrir la verdad por ti mismo? O, tal vez, es mejor dejar que los muertos descansen en paz. Si este video te ha dejado con la piel de gallina, asegúrate de darle like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún otro misterio oscuro, y no olvides compartir este video con otros valientes que se atrevan a enfrentarse a lo desconocido. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.